7 iglesias satánicas que se hacen pasar por cristianas. Y si te dijera que hay iglesias que aparentan ser cristianas, pero en realidad están operando con principios satánicos. Y si te dijera que hay altares que parecen santos, pero están siendo contaminados por doctrinas de demonios. Vivimos tiempos peligrosos, donde no todo lo que lleva el nombre de Dios proviene realmente de Él. La línea entre la verdad y el engaño se ha vuelto tan delgada, tan sutil, que muchos no logran distinguirla, y mientras cantan, oran y sirven en lo que creen que es un lugar santo, sus almas están siendo enredadas en una red espiritual mortal. Existen iglesias que son trampas disfrazadas. Multitudes se congregan allí con sinceridad, sin saber que están siendo manipuladas espiritualmente. Hay sistemas religiosos operando como instrumentos del enemigo, y lo hacen bajo una apariencia de luz para no ser detectados. Este video es una alarma, una llamada de atención urgente para todo aquel que dice seguir a Cristo. Hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte lo que muchos ignoran, lo que pocos se atreven a decir, lo que se oculta detrás de ciertos discursos, estructuras y movimientos que se presentan como cristianos, pero que están profundamente corrompidos. Vamos a revelar verdades ocultas. Vamos a hablar de señales espirituales, patrones oscuros y estructuras peligrosas que están llevando a miles por caminos de mentira. Todo mientras usan el nombre de Dios. A lo largo de este estudio vas a descubrir 7 tipos de iglesias que se hacen pasar por cristianas, pero que están contaminadas en su raíz. Y lo más importante, vas a aprender a protegerte, a discernir y a alinearte con la verdad del cielo. Este no es un contenido superficial, es un llamado de urgencia a despertar. Y antes de comenzar este viaje espiritual, haz una declaración de fe en los comentarios. Señor, abre mis ojos, que sea tu oración inicial, que sea tu escudo, que sea tu señal de que estás listo para ver lo que otros no ven. También dale me gusta al video. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy están siendo engañadas sin saberlo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es una casa espiritual para quienes buscan la verdad, sin contaminación ni manipulaciones. Felicidades por estar aquí, porque este mensaje no es para todos, es para los que Dios está despertando. Y no lo olvides, la penúltima iglesia que revelaremos hoy es la más inquietante de todas. Millones de cristianos sinceros pertenecen a ella sin siquiera sospecharlo. Caminan cada semana por sus pasillos, levantan sus manos, repiten sus palabras, y no saben que están siendo guiados por un sendero disfrazado, uno que no termina en el cielo, sino en una oscuridad eterna. Cuando lleguemos a esa revelación, algo en tu espíritu se estremecerá. Tal vez, por primera vez, verás lo invisible. Respira profundo, pide al Espíritu Santo que te guíe, y comencemos. 1. La iglesia que niega que Jesús es Dios es el punto más atacado por el enemigo a lo largo de la historia. No es otro que la identidad de Cristo. Porque si Jesús no es Dios, el cristianismo se derrumba. Si es solo un hombre, entonces la cruz es una tragedia y no una victoria. Si es solo un profeta, sus palabras son inspiradoras, pero no eternas. Y si es un ser creado, entonces su sangre no tiene poder para salvarnos. Todo depende de quién es Él realmente. Juan 1:1 lo afirma con claridad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Colosenses 2:9 confirma: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay espacio para ambigüedades. El Verbo eterno no fue creado, sino que es el mismo Dios encarnado. Sin embargo, hay iglesias que, bajo una apariencia de religiosidad, niegan esta verdad. Hablan de Jesús, lo mencionan en canciones y predicaciones,
pero en sus enseñanzas lo reducen a un simple mensajero, a un guía especial o a un ser exaltado, pero no a Dios mismo. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia todo. Porque si Jesús no es Dios, tu pecado sigue intacto. Ningún hombre puede cargar con el peso eterno de la humanidad. Ningún ángel puede redimirnos. Solo el infinito podía absorber lo infinito. Solo el Dios eterno podía enfrentar el juicio eterno. Negar su divinidad es vaciar de poder la cruz, reduciéndola a un martirio conmovedor, pero inútil. Aquí está la trampa. Estas congregaciones parecen piadosas, hablan de amor y citan la Biblia, pero cuando definen quién es Jesús, silencian lo esencial. Y al silenciarlo, convierten el Evangelio en veneno. Porque un Cristo reducido ya no salva. Es como un edificio hermoso al que se le arranca el cimiento. Todo se viene abajo. Discernir esta mentira no es fácil. A menudo se esconde en frases bonitas o en sermones emotivos. Se habla de Jesús como ejemplo de humildad, de obediencia, de servicio. Y es cierto que lo fue, pero Él es mucho más. El error no está en lo que dicen, sino en lo que callan. Y ese silencio es mortal. Para tu vida, esto significa que no basta con creer en un Jesús histórico o moral. Necesitas al Cristo eterno, al Dios encarnado, al Alfa y la Omega. Solo así su sangre se hace eficaz sobre ti. Solo así tu culpa se borra, tu condena se rompe y tu destino cambia. La fe en un maestro inspira, pero la fe en el Hijo de Dios salva. Cada vez que escuches un mensaje, hazte esta pregunta. ¿Están exaltando a Jesús como Dios verdadero o lo están rebajando a criatura? Esa diferencia es la frontera entre la verdad y el engaño, entre la vida eterna y la muerte espiritual. Porque una cruz sin un Cristo divino es solo un martirio vacío, pero con un Cristo eterno es la victoria más gloriosa de la historia. 2. La iglesia que promete que tú puedes convertirte en un Dios, la primera mentira que escuchó la humanidad, salió de labios de la serpiente en el Edén. Seréis como Dios. Génesis 3:5. Esa misma voz que tentó a Eva sigue resonando en nuestros días, solo que ahora disfrazada de discursos espirituales, de promesas religiosas y de doctrinas que parecen profundas. Se predica que el creyente puede alcanzar un nivel de divinidad, que puede ocupar el lugar de Dios, que su destino es convertirse en un ser glorioso y soberano. Y aunque esta idea pueda parecer atractiva, en realidad es un eco del mismo veneno que trajo la caída de la humanidad. El problema es que estas enseñanzas no suelen presentarse como un ataque abierto contra Dios. Al contrario, llegan con un lenguaje espiritualizado, hablando de desarrollar el potencial, de activar lo divino dentro de ti, de reclamar la naturaleza de Dios como propia. A primera vista suena inspirador, hasta motivador. Pero en el fondo no es más que orgullo espiritual disfrazado, y el orgullo fue el pecado original de Lucifer. Isaías 42:8 lo dice con claridad: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no, daré mi gloria. Dios no comparte su trono con nadie, no entrega su esencia a criatura alguna. Cuando una iglesia enseña que el hombre puede ser como Dios, lo que está sembrando en sus oyentes es rebeldía encubierta. En lugar de conducir al creyente a humillarse delante del Creador, lo anima a ponerse en el centro, a exaltarse, a reclamar para sí una gloria que no le corresponde. Y al hacerlo, aleja el corazón de la verdadera adoración. Porque quien se mira a sí mismo como divino ya no busca depender de la gracia. Ya no necesita un Salvador, ya no se arrodilla ante la cruz. En el fondo, esta enseñanza destruye la esencia misma del Evangelio. Piensa por un momento lo que esto significa para tu propia vida. El camino de Dios siempre ha sido el de la rendición, el de la dependencia, el de reconocer que sin Él nada podemos hacer.
Cuando alguien te dice que tú puedes ser como Dios, lo que te ofrece es independencia espiritual, autosuficiencia disfrazada de fe. Pero esa independencia no es libertad, es la misma cadena que ató al hombre desde el principio. Creer que podemos ser lo que solo Dios es nos convierte en esclavos de una ilusión que jamás podrá cumplirse. La consecuencia de esta doctrina es devastadora. Corazones inflados de orgullo, creyentes que buscan poder en lugar de santidad. Iglesias centradas en el hombre y no en Cristo. El resultado es un cristianismo adulterado, que habla de prosperidad, de éxito, de gloria personal. Pero olvida que todo lo que somos y tenemos viene de lo alto. En lugar de formar siervos, forma ídolos de sí mismos. Y un ídolo, aunque lleve apariencia humana, sigue siendo idolatría. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero no para que ocupemos su lugar, sino para reflejar su carácter. Somos portadores de su gloria, pero no dueños de ella. Estamos llamados a manifestar su luz, no a pretender ser la fuente. Y aquí está la línea que separa la verdad del engaño. El verdadero evangelio exalta la grandeza de Dios y humilla al hombre, mientras que las falsas doctrinas invierten los papeles, exaltando al hombre y relegando a Dios a un segundo plano. Por eso, cada vez que escuches mensajes que hablan de lo divino en ti, de que tú eres un Dios en potencia o de que puedes alcanzar el mismo nivel que el Creador, recuerda que esas palabras son un eco de la serpiente en el Edén. Son frases atractivas, pero llevan veneno. El orgullo es el camino más rápido hacia la ruina espiritual, y el enemigo lo sabe. Si logras sembrar en ti el deseo de ser como Dios, te apartará del verdadero propósito, ser como Cristo en humildad, obediencia y amor. El único camino seguro es reconocer esta verdad eterna. Dios no comparte su gloria con nadie. Su majestad no tiene imitaciones. Su trono no admite rivales. Su divinidad no tiene sucesores. Y todo intento de suplantar eso no es iluminación, es rebelión. Frente a un mundo que exalta al hombre, el creyente debe volver a doblar las rodillas, a confesar con toda su alma: Él es Dios y yo soy su siervo. Solo así hay vida, libertad y salvación. 3. La Iglesia que niega la Trinidad, uno de los mayores misterios revelados en la Escritura, es la realidad de un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un invento humano ni una construcción filosófica, sino la verdad proclamada por Cristo mismo cuando ordenó a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. No son tres dioses, tampoco un Dios que simplemente se disfraza con distintos rostros según la ocasión. Son tres personas distintas, eternas, coexistentes y en perfecta unidad, manifestando la plenitud de la deidad. Sin embargo, hay iglesias que niegan este fundamento. Afirman que el Padre, el Hijo y el Espíritu no son personas distintas, sino solo modos en los que un mismo Dios se manifiesta. Este error, conocido desde la antigüedad como modalismo, puede sonar inofensivo para algunos, pero en realidad destruye la esencia misma del Evangelio. Porque si Jesús no es una persona distinta del Padre, a quien oraba en Getsemaní, si el Espíritu no es distinto del Hijo, ¿quién descendió sobre él en el Jordán? Si todo es un solo rol interpretado en momentos diferentes, entonces los eventos más sagrados del Nuevo Testamento se convierten en un teatro vacío, no en una revelación real. Piénsalo en tu propia vida. ¿Cómo podrías experimentar la plenitud del amor de Dios si negaras la relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? Ese amor no comenzó cuando Cristo vino al mundo, ni cuando el Espíritu descendió en Pentecostés. Es un amor que existe desde antes de la creación, un círculo perfecto de entrega y comunión.
y fue precisamente ese amor el que abrió camino a nuestra redención. El Padre envió, el Hijo se entregó, el Espíritu aplica esa obra en nosotros. 3 personas, un solo propósito, tu salvación. Reducir esa verdad a simples modos o manifestaciones no solo confunde, también anula la profundidad del plan de redención. Porque si no hay un Hijo eterno, entonces no hubo un verdadero sacrificio de obediencia al Padre. Si no hay un Espíritu eterno, entonces no existe quien te selle, te consuele y te guíe en la vida diaria. Y sin esa Trinidad viva y eterna, el cristianismo se convierte en una religión hueca, sin fuerza transformadora. El apóstol Pablo lo expresó con contundencia en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No es poesía, es una declaración de fe. La gracia fluye del Hijo, el amor emana del Padre, la comunión se da en el Espíritu. Así vive el creyente, sostenido por la obra conjunta de un Dios trino que actúa en perfecta armonía. Cuando una iglesia niega la Trinidad, lo que está haciendo es reducir la grandeza de Dios a una caricatura. Puede sonar más sencillo, más comprensible a la mente humana, pero en esa supuesta simplicidad se pierde la verdad que da vida. El misterio de la Trinidad no está para ser rebajado, está para ser adorado. Es la evidencia de que Dios no es soledad ni vacío, sino plenitud de amor eterno. Un amor que quiso extenderse hasta nosotros. Y aquí está lo más importante para ti. Si reconoces al Dios Trino, entiendes que nunca caminas solo. El Padre te ama, el Hijo te redimió, el Espíritu te guía. Negar esa realidad es apagar 3 voces que resuenan en favor de tu salvación. Aceptarla es vivir bajo la cobertura más completa y gloriosa que existe. Por eso, cada vez que escuches un mensaje que intente reducir o negar esta verdad, alza tu fe y recuerda, el Dios vivo se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en esa unidad perfecta se encuentra la base de tu vida eterna. 4. La iglesia que reemplaza a Cristo con un líder humano, uno de los peligros más sutiles y al mismo tiempo más destructivos en la vida espiritual, ocurre cuando una iglesia deja de estar centrada en Cristo y coloca a un hombre en su lugar. No hablamos de reconocer el valor de un pastor fiel, de un maestro que edifica o de un profeta que exhorta en verdad. La Escritura enseña que Dios levanta ministerios para edificar al cuerpo. El problema comienza cuando la figura del líder se transforma en el centro de la fe, en el mediador entre el creyente y Dios, en el ungido intocable que nadie puede cuestionar. En ese punto ya no estamos ante un ministerio saludable, sino frente a un culto disfrazado de cristianismo. Colosenses 1:18 lo deja claro. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No un apóstol moderno, no un profeta popular, no un líder carismático. Solo Cristo. Cuando una congregación se organiza alrededor de una persona y no alrededor de la cruz, el resultado es inevitable. La gloria que le pertenece al Hijo de Dios es usurpada por un ser humano, y toda vez que la gloria se desvía, la presencia se apaga. Hechos 4:12 reafirma que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No dice que la salvación esté en seguir a un hombre, ni en obedecer ciegamente a un líder, ni en pertenecer a una estructura que exalte a una persona. El único nombre que salva es Jesucristo. Sin embargo, hay iglesias donde la figura del pastor o del profeta se convierte en el centro de todo. Su palabra pesa más que la Biblia. Su aprobación es más importante que la comunión con Dios. Su imagen es venerada como si fuese la misma presencia del Señor. Tal vez hayas visto este patrón sin darte cuenta.
Cuando en una congregación se repite constantemente el nombre del líder y rara vez el de Cristo, cuando los testimonios giran más en torno a lo que el apóstol dijo que a lo que la Escritura enseña, cuando se teme contradecir a un hombre más de lo que se teme ofender a Dios, ahí estás frente a una señal de alarma. Esos síntomas revelan que el centro de la fe se ha desplazado. Y cuando Cristo deja de ser el centro, todo lo que queda es idolatría religiosa. Esto no solo afecta a nivel doctrinal, también afecta a la vida práctica de los creyentes. Porque cuando tu fe está cimentada en un hombre, ¿qué sucede cuando ese hombre cae? ¿Qué pasa si se equivoca, si se corrompe, si desaparece? Lo que se levanta sobre arena tarde o temprano se derrumba, y multitudes quedan heridas, confundidas, apartadas, porque no edificaron sobre la roca eterna que es Cristo, sino sobre la imagen frágil de un ser humano. El culto al hombre se disfraza de respeto a la autoridad espiritual, pero en realidad es una trampa que esclaviza. En lugar de formar discípulos de Jesús, forma seguidores de personalidades. En lugar de levantar siervos del reino, levanta admiradores de un líder. Y esa es la receta perfecta para el abuso espiritual. Cuando el líder se convierte en tú, Dios puede manipularte, exigirte, incluso destruirte, porque ya no miras al cielo, miras al púlpito. Pero el verdadero evangelio nos llama a algo muy diferente. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Todo ministro legítimo debe apuntar hacia Cristo, no hacia sí mismo. Todo pastor fiel debe enseñar a depender del Espíritu, no de su presencia personal. Toda iglesia saludable se reconoce porque Cristo es exaltado por encima de todos los nombres humanos. Para tu vida, esta verdad significa libertad. Si tu fe depende de un hombre, siempre vivirás en inseguridad. Pero si tu fe descansa en Cristo, permanecerás firme aún en medio de tormentas. Reconocer a Jesús como el único Señor es la garantía de que nadie podrá robarte lo más precioso, tu comunión directa con el Padre. Porque al final solo hay un Señor, solo hay una cabeza, solo hay un nombre que salva, Jesucristo. 5. La iglesia que predica que el pecado y la muerte son ilusiones, una de las herejías más peligrosas de nuestro tiempo, es aquella que pretende suavizar la realidad del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Bajo un lenguaje espiritualizado, estas doctrinas enseñan que el mal no existe en verdad, que el pecado es solo una construcción mental, que la enfermedad es un error de percepción y que la muerte no es más que una ilusión. Suenan a filosofías elevadas, incluso a discursos motivacionales que invitan a pensar en positivo, pero en el fondo niegan la esencia misma del Evangelio. Si el pecado no es real, ¿para qué murió Cristo? Si el sufrimiento no existe, ¿qué significaron los azotes en su espalda? Si la muerte es una ilusión, ¿qué fue lo que venció en la tumba vacía? La Escritura no nos muestra a un Salvador que actuó en símbolos, sino a un Señor que se entregó de manera concreta y dolorosa. 1 Pedro 2:24 lo afirma con contundencia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hebreos 9:22 añade que sin derramamiento de sangre no hay perdón. No son metáforas, son realidades. La cruz fue sangrienta, cruel, escandalosa, y precisamente por eso fue poderosa. Cuando una iglesia predica que todo lo negativo es ilusión, lo que en realidad hace es vaciar de sentido la obra de Cristo. Transforma la cruz en un teatro y reduce la redención a un ejercicio mental, y así
La gracia es sustituida por positivismo espiritual. Cambia tu manera de pensar, repite frases, ignora el dolor y supuestamente vivirás en victoria. Pero el Evangelio no es un truco psicológico, es el anuncio de que un Dios real entró en un mundo real para cargar con un pecado real y vencer a una muerte real. El peligro de estas enseñanzas no está solo en lo doctrinal, sino en lo práctico. Imagínate una persona quebrada por la culpa, buscando perdón en Cristo y que le digan, el pecado es ilusión. Esa alma queda vacía, sin remedio verdadero. O un enfermo clamando por sanidad, y se le responde, la enfermedad no existe. En lugar de compasión, recibe indiferencia. En lugar de esperanza, recibe condena disfrazada de espiritualidad. Esta doctrina no sana, no libera, no transforma. Solo encierra al creyente en una cárcel de autoengaño. En tu vida, esta verdad significa que no necesitas negar tu dolor ni disfrazar tus heridas. Jesús no te pide que ignores tu pecado, te pide que lo confieses. No te dice que cierres los ojos ante la muerte, te promete victoria sobre ella. No te ordena fingir que todo está bien. Te invita a experimentar la gracia que transforma lo peor de tu realidad en testimonio de su poder. El Evangelio no consiste en negar lo malo, sino en mostrar cómo Dios lo redime. La cruz no fue un símbolo bonito, fue el lugar donde el pecado fue derrotado. La tumba no fue una metáfora, fue el campo de batalla donde la muerte perdió para siempre. Y tu vida no es una ilusión, es el escenario real donde Cristo quiere manifestar su victoria. Por eso, cada vez que escuches un mensaje que minimice el pecado, que niegue la muerte, que convierta la fe en simple optimismo, recuerda que lo que te están ofreciendo no es evangelio, es autoayuda disfrazada. El verdadero poder no está en repetir frases, sino en confiar en la sangre derramada. No está en pensar bonito, sino en creer en aquel que enfrentó el horror del pecado y lo venció. Y esa es la única verdad que puede salvarte. 6. La iglesia que enseña que la salvación depende de tus obras. Uno de los engaños más antiguos y persistentes dentro del cristianismo es la idea de que la salvación puede ganarse con esfuerzo humano. Iglesias enteras han levantado sistemas basados en reglas, rituales y exigencias que convierten la vida de fe en una carrera interminable por demostrar merecimiento. Pero la palabra de Dios es clara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Cuando una congregación coloca la salvación en manos del esfuerzo humano, está negando la suficiencia de la cruz. El problema de estas enseñanzas es que siembran inseguridad espiritual. El creyente que vive bajo este sistema nunca sabe si ha hecho lo suficiente. Ora, ayuna, cumple rituales, se esfuerza por obedecer reglas, pero siempre queda la duda, ¿será que he alcanzado el nivel que Dios exige? En lugar de caminar en libertad, camina con miedo. En lugar de descansar en Cristo, vive bajo la carga de su propio desempeño. Así, la vida cristiana deja de ser una relación de amor y se transforma en una lista interminable de obligaciones. Gálatas 2:21 lo expresa con contundencia. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, si pudieras salvarte por tus obras, el sacrificio de Jesús no tendría sentido. La cruz se volvería un adorno, no el centro de la historia. Y sin embargo, hay iglesias que siguen construyendo su teología alrededor del mérito humano, reemplazando la gracia con reglamentos. Lo que comienza como disciplina termina como legalismo. Lo que debería ser obediencia, fruto del amor, se convierte en un peso insoportable.
Tal vez tú mismo lo hayas experimentado. La sensación de que nunca eres suficiente, de que tu oración es muy corta, tu servicio muy pequeño, tu santidad insuficiente. Ese ciclo no proviene del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu hay libertad. Ese ciclo es fruto de una enseñanza torcida que te empuja a mirar más a tu propio esfuerzo que a la obra consumada de Cristo. Y mientras más mires tus debilidades, más lejos sentirás a Dios. Jesús en la cruz no dijo, «He comenzado la obra, ahora complétala tú». Dijo, «Consumado es». Eso significa que no hay nada que puedas añadir para obtener tu salvación. La obediencia, la santidad, el servicio, todo lo que hacemos como creyentes no es para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido. Es la respuesta de amor a un regalo inmerecido, no el precio para comprarlo. El peligro de estas iglesias es que forman creyentes esclavos, atados a sistemas religiosos que nunca les permiten descansar en la gracia. Personas que cargan con culpas innecesarias, que viven en temor constante de no estar a la altura y que terminan agotadas espiritualmente. Y un creyente agotado no es un testigo de la gracia, sino alguien que transmite dureza y condenación. La verdadera salvación no nace de tu esfuerzo, nace de la cruz. No se sostiene en lo que haces, sino en lo que Cristo ya hizo. El fruto de tu vida cristiana debe ser gratitud, no ansiedad, servicio, no esclavitud, santidad, no orgullo, porque cuando entiendes la gracia, dejas de correr detrás de una meta imposible y comienzas a caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que cada vez que escuches un mensaje que condicione tu salvación a lo que logres hacer, recuerda estas palabras. La cruz no necesita adiciones. La sangre de Cristo no necesita complementos. Su sacrificio no fue parcial, fue total. Y gracias a eso puedes vivir seguro, perdonado y libre, no por lo que eres capaz de lograr, sino por lo que Él ya consumó para siempre. 7. La iglesia, que afirma ser la única verdadera, pocas cosas son tan seductoras y al mismo tiempo tan peligrosas como el orgullo espiritual disfrazado de pureza doctrinal. Existen iglesias que proclaman con fuerza que ellas son la única expresión auténtica del cuerpo de Cristo. Afirman que fuera de sus paredes no hay salvación, que sus prácticas y enseñanzas son la única senda válida hacia el cielo. A simple vista puede sonar como celo por la verdad, pero en realidad es una forma de arrogancia espiritual que lleva a los creyentes a encerrarse en un círculo de manipulación y aislamiento. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 12:12 que, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La verdadera iglesia no se limita a un edificio, a una denominación, ni a una organización humana. Está compuesta por hombres y mujeres lavados en la sangre del Cordero en cada nación, lengua y pueblo. Negar esta realidad es negar la obra del Espíritu que une a los creyentes más allá de barreras humanas. Sin embargo, este tipo de congregaciones logran atrapar a muchos porque ofrecen una seguridad aparente. Si estás con nosotros, estás en la verdad. Si nos dejas, estás en error. Esa mentalidad produce miedo y dependencia. Quien pertenece a tales sistemas ya no busca a Cristo, busca agradar a la institución. Ya no mide su fe en relación con la palabra, sino en relación con la aprobación del grupo. Y lo más grave es que muchos llegan a creer que apartarse de esa iglesia equivale a apartarse de Dios. Jesús oró en Juan 17:21, para que todos los que creen en Él sean uno, como Él y el Padre son uno. Esa unidad no nace de uniformidad externa, sino de la comunión en el Espíritu. La iglesia sectaria que se autoproclama única verdadera
rompe esa oración de Cristo al levantar muros donde debería haber puentes. En lugar de vivir la unidad en el amor, siembra división, sospecha y orgullo. Para la vida de un creyente, esto tiene consecuencias serias. Quien crece en un ambiente así termina con una visión estrecha de Dios, incapaz de reconocer la obra del Espíritu en otros lugares. Vive encerrado, temeroso de cuestionar, incapaz de discernir por sí mismo. Poco a poco, la dependencia en Cristo se reemplaza por dependencia en una estructura. Lo que comenzó como un anhelo de pureza se convierte en una trampa de control. La verdad es que nadie tiene el monopolio del Espíritu Santo. Él sopla donde quiere, levanta a quienes quiere y se manifiesta en cada rincón donde Cristo es exaltado como Señor. El cuerpo de Cristo es amplio, diverso, lleno de expresiones distintas, pero todas unidas bajo una sola cabeza: Jesús. Cualquier grupo que afirme ser la única representación legítima de la Iglesia está cayendo en la misma tentación del fariseísmo: exaltar su propia justicia y despreciar a los demás. Reconocer esta trampa es vital para tu vida espiritual, porque la fe genuina no te encierra, te libera, no te ata a una institución, te conecta con el reino eterno. No te condiciona a un líder humano, te arraiga en Cristo. Y aunque la iglesia local es un refugio necesario, no puede convertirse en la totalidad de tu fe. El verdadero pueblo de Dios es mucho más grande de lo que cualquier grupo puede abarcar. Así que cuando escuches voces que digan, solo aquí está la verdad, solo aquí hay salvación, recuerda que esas palabras contradicen directamente el corazón del Evangelio. La verdadera iglesia no se define por fronteras humanas, sino por la presencia del Espíritu en los redimidos. Y ese Espíritu no se deja encadenar por paredes ni banderas. Él habita en todos los que confiesan a Jesús como Señor, y esa es la única verdad que nos hace uno. Después de hablar de aquellas iglesias que se creen las únicas verdaderas, surge otro peligro igual de sutil pero devastador: el evangelio emocional y superficial. A diferencia del exclusivismo que encierra a los creyentes en un círculo cerrado, este otro extremo abre las puertas de par en par, pero no para llevar al oyente a Cristo, sino para ofrecerle un espectáculo que agrada a los sentidos sin transformar el corazón. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 2, 1, 5, que cuando llegó a predicar, no lo hizo con excelencia de palabras o de sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de los creyentes no estuviera fundada en discursos bonitos, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hoy vemos escenarios donde la palabra ha sido maquillada hasta volverse irreconocible. Sermones adornados con frases motivacionales, canciones diseñadas para emocionar, pero no para adorar, cultos donde se busca provocar lágrimas o euforia momentánea, pero raras veces arrepentimiento genuino, cuando el mensaje se enfoca en entretener. En lugar de confrontar, se pierde lo más esencial. El Evangelio fue dado para transformar, no para divertir. La verdad que no incomoda al pecado no puede cambiar la vida del pecador. Una predicación que evita el arrepentimiento para no ofender a nadie puede llenar auditorios, pero vacía los corazones. Lo que se gana en aplausos se pierde en autenticidad espiritual. Y aunque al final de la reunión las emociones estén exaltadas, el alma sigue igual de esclavizada, porque nunca fue confrontada con la cruz. Este cristianismo light tiene señales claras. Se habla mucho de sueños, éxito y motivación, pero poco de santidad y entrega. Se enfatiza el bienestar terrenal, pero se ignora el llamado al sacrificio. Se predica un Dios que solo da, pero casi nunca el Dios que exige renuncia. Todo está diseñado para no incomodar,
para que el oyente se sienta bien, aunque siga caminando en pecado. Y un evangelio así no salva, porque lo que no hiere al orgullo humano tampoco rompe las cadenas del alma. Para quien escucha, el peligro es real. Tal vez salgas de esas reuniones con la sensación de haber sido animado, pero en el fondo la vida sigue igual. Las mismas batallas, los mismos pecados, la misma distancia de Dios. Es como tomar agua con azúcar. Endulza un momento, pero no nutre. Lo que el corazón necesita no es emoción pasajera, sino la verdad que libera, aunque duela al principio. Porque la verdad de Cristo no siempre acaricia, muchas veces hiere para luego sanar. La palabra de Dios no necesita adornos ni maquillaje. No fue escrita para entretener, sino para confrontar, redarguir y transformar. Y cada vez que se diluye para agradar al público, pierde la fuerza que proviene del Espíritu. El creyente maduro entiende que no vino al altar a escuchar lo que quiere, sino lo que necesita. Y lo que necesita es un mensaje puro, directo y fiel a la Escritura. Por eso, el mayor antídoto contra el evangelio superficial es volver al poder simple y contundente de la cruz. No hay espectáculo que lo iguale, no hay música que lo supere, no hay discurso que lo reemplace. Lo que salva no es la emoción, sino la verdad que arde en el alma y transforma desde adentro. Y esa verdad sigue siendo la misma: Cristo crucificado, resucitado y exaltado como Señor. Así como un evangelio superficial debilita la fe, también existe otro veneno igual de peligroso: la obsesión por revelaciones nuevas que supuestamente van más allá de la palabra de Dios. En muchos púlpitos se escucha a predicadores comenzar sus mensajes con frases como «Dios me mostró algo que nadie más sabe» o «El Espíritu me reveló un secreto que estuvo oculto por siglos». Este tipo de declaraciones encienden la curiosidad de quienes escuchan, pero esconden un problema profundo. Cuando una enseñanza se presenta como más elevada que el Evangelio ya revelado, se convierte en terreno fértil para el engaño. El apóstol Pablo fue contundente en Gálatas 1:6-9. Si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anátema. No importa si se trata de un ángel, de un profeta carismático o de un líder muy admirado. Si su mensaje contradice, altera o añade algo al evangelio entregado por los apóstoles, debe ser rechazado. Judas 1:3 también nos recuerda que la fe ya fue una vez dada a los santos. No hay necesidad de reinventarla ni de ampliarla con supuestas revelaciones secretas. El peligro de estas doctrinas es que apartan la mirada de Cristo y la dirigen hacia el hombre que dice tener la llave especial o el misterio escondido. Así el pueblo termina más fascinado por la voz del predicador que por la palabra eterna. Lo que comienza como admiración pronto se convierte en dependencia, y lo que parecía una nueva unción se transforma en una cadena invisible que esclaviza las mentes. En tu vida, estas enseñanzas pueden sonar atractivas, porque todos queremos conocer más de Dios, pero hay una línea clara. Todo lo que proviene del Espíritu Santo apunta a Cristo y está en perfecta armonía con la Escritura. El Espíritu jamás contradice la palabra que Él mismo inspiró. Por eso, cuando escuches mensajes que parecen más místicos que bíblicos, detente, pregunta: ¿esta revelación exalta al Hijo de Dios o exalta al hombre que la predica? ¿Está confirmada por la Escritura o depende solo de experiencias subjetivas? Muchos han caído en el error de confundir emoción con revelación. Han tomado sueños personales, visiones o impulsos del corazón como si fueran mandatos divinos, y al hacerlo han desviado a multitudes hacia caminos de confusión. La Biblia nunca desprecia la experiencia espiritual, pero siempre la somete a prueba. Lo que no se sostiene en la palabra se descarta. Lo que contradice el Evangelio se rechaza.
La fe apostólica es suficiente. No necesita añadidos modernos, no requiere misterios extras ni fórmulas ocultas. Su poder no ha disminuido con el tiempo. Sigue siendo el mismo mensaje capaz de salvar, liberar y transformar. El verdadero discernimiento